Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestra serie de Spyro. El día de hoy nos toca un capítulo sencillito, la verdad, o sea, no nos va a tomar mucho, la verdad no tuve ni que hacer diapositivas, aunque en los últimos videos tampoco es que esté haciendo muchos para esta serie. Y en este caso, que se me cae el micrófono, lo que vamos a hacer es hablar de la instancia del plugin, básicamente. Bueno, cuando yo me refiero a la instancia del plugin, recuerde cuando nosotros estamos hablando de instancia en programación orientada a objetos, nos referimos básicamente a una variable cualquiera. Por ejemplo, yo acá pongo private string nombre. Esto es una instancia como tal. Estoy haciendo una instancia de tipo string. O cuando yo hago una instancia de un comando, por ejemplo, que yo lo estoy pasando como argumento a ese executor, yo tengo que realizar una instancia porque lo que es lo que me está pidiendo como argumento para registrar el comando. Y así cosas, bueno, así cosas similares a ello. Entonces, cuando nosotros hablamos como tal del plugin, recuerden que nosotros tenemos acceso a métodos importantes que pues acontecen a la instancia plugin en general. En este caso, si yo busco plugin base, que realmente el que nos conviene, se me olvidó buscarlo, acá tengo otras cosas. Vamos a encontrar que, bueno, es básicamente el dios de dioses acá, o sea, es lo que nos permite a nosotros hacer la mayoría o acceder a la mayoría de métodos que estamos buscando, que realmente no provienen como tal de plugin base, sino que gracias a la herencia los hereda de la clase plugin, que realmente es la importante, es como la principal. Como pueden ver, podemos acceder a getConfig, getLogger, al server como tal, o sea, al método enable, on disable, básicamente todo. Gracias a esto nosotros podemos hacer la mayoría de cosas en Minecraft, o sea, como tal, como un plugin. Entonces, como saben, la única forma de nosotros acceder digamos, a la instancia principal es por medio de nuestra clase principal del plugin, porque hereda de Java plugin. Y gracias a eso nosotros, tanto en el método en enable, en disable o en cualquier otro método que esté dentro de la clase, de la clase, o sea, dentro de la definición de la clase instancia plugin, nosotros podemos, por ejemplo, hacer referencia a this y this va a ser plugin como tal. O bueno, nosotros podemos acceder a todos los métodos que vimos anteriormente. Get command, get config, save default config, save resource, save config, etc. En este caso dejé las instrucciones porque no es algo muy enredado para que se pueda entender. Y vamos a evaluar una de las distintas formas en las que nosotros compartimos la instancia. ¿Por qué nace la necesidad de compartir la instancia? Pues muy bien. Como saben, solo podemos acceder a todos estos métodos que dentro de la clase principal. Pero resulta que la programación también puede ser modular. Modular significa que yo puedo crear código en otros archivos, como por ejemplo un comando, o más adelante veremos eventos, o también una clase que me permita construir un inventario y requiera acceder, por ejemplo, a la configuración para hacer algo en específico, ¿no? Entonces es por ese motivo que nosotros siempre vamos a requerir como tal de la clase principal. Y la instancia para acceder, digamos, o sea, la instancia es realmente que vamos a pasar una variable que va a almacenar, digamos, pues todo lo relacionado a la clase, ¿no? Entonces, para que esto sea posible, hay tres métodos diferentes, que ya los vamos a ir explicando, no es necesario que se haga bien, la verdad no hay mucho código. Acá realmente estoy accediendo a métodos para demostrar que estamos accediendo a diferentes tipos de instancia y realmente lo que importa es lo que está al principio de cada uno. Primero vamos a hablar del método estático de la clase principal. Una de las formas de pasar una instancia es por medio de un getter. Para aquellos que estén viendo el curso de programación orientada a objetos, les sonará getter y es la forma en que nosotros podemos pasar, o bueno, es un tipo de interfaz que nosotros permitimos a nuestros usuarios para pasar como tal una instancia o bueno, una variable cualquiera, un atributo cualquiera. En este caso se utiliza un getter para pasar ¿qué? La instancia de nuestra clase principal. Para ello nosotros nos tenemos que ir a nuestra clase principal y vamos a crear una variable que también podría ser constante, o sea, private static final, me parece que era final antes de static, si no estoy mal. Esto era, me parece que era, sí, verdad, esto era así. Regálame que justo, vale, sí, ya acabo de entrar en cuenta. No, mentiras, el static era acá, vale, es que hay diferentes formas. En este caso lo que hacemos es crear una variable estática. Más adelante veremos que tanto los métodos estáticos como las variables estáticas es que básicamente nos permiten establecer un tipo de valor para todas las instancias. O sea, como ustedes saben, yo cada vez que creo, por ejemplo, una instancia de tipo plugin, pues yo voy a poder definir un nombre diferente. Por ejemplo, yo creo una instancia plugin y le pongo nombre Pepito, a otra le puedo poner Juanito, a otra, etcétera.
en este caso, cuando es estático, este atributo lo comparten todas las instancias de plugin. Entonces, a lo que quiero llegar acá es que independientemente del número de instancias que se generen de esta clase, de nuestra clase principal, siempre van a tener el mismo valor porque es un método estático. Gracias a esto es que nosotros podemos acceder porque si no lo hiciéramos estático, de pronto se instancia plugin. Esto es básicamente automático, esto es muy abstracto como para entenderlo, esto ya es a nivel de cómo funciona la API. Pero en el caso de que no sea estático, de pronto en algún punto generando una instancia a la clase principal, pues se inicializa en un valor diferente y recuerden que un enable solo se ejecuta cuando el plugin arranca por primera vez. Entonces esto solo se va a ejecutar una vez en la primera instancia y ya luego cuando digamos se vuelva a generar otra instancia, esto no va a seguir aplicando. Entonces lo importante es que sea estático para que una vez se inicialice el plugin sea igual a que a this, y this es la clase principal, o sea esto, o sea, básicamente le estamos diciendo, oye, guarda toda esta clase. Guarda todo el estado de esta clase dentro de esta variable de acá, para resumirlo en cuentas sencillas, básicamente. ¿Y es estático para qué? Pues para que siempre, independientemente de la instancia que generemos, siempre sea el mismo valor. Pero luego debemos crear un getter. Un getter es básicamente un método que nos retorna ese valor, ese atributo que nosotros acabamos de utilizar. Los métodos estáticos, a diferencia de los métodos convencionales, requieren de que bueno, no es necesario que generemos una instancia de la clase principal. O sea, eso quiere decir que yo acá, por ejemplo, en lugar de hacer new instancia plugin y llamarlo plugin 1 y decir get plugin, por ejemplo, para acceder al getter de este get plugin que nos está retornando como tal plugin, que plugin, esto es como una escalera, que plugin es igual a this y this es igual a la clase principal y la clase principal es la que nos permite utilizar todos los métodos necesarios. En lugar de generar una instancia, podemos acceder directamente por medio de la clase, porque al ser estático, recuerden que no importa el estado de una instancia en concreto, sino que al ser un valor genérico, por decirlo de alguna forma, este getPlugin va a estar para todas las instancias. Entonces, gracias a eso, y esto también se aplica para Java en general, cuando hablamos de un método estático, siempre accedemos por medio de la clase, no por medio de una instancia, porque al final de cuentas, el método estático lo tienen todas las clases, o sea, no tiene sentido generar una instancia para esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que llamamos a ignorar esto de acá arriba. Esto no tiene nada que ver por el momento con esto. No es necesario declarar estas variables de acá. Y nosotros hacemos a la clase instancia plugin de acá. Hacemos referencia a ella. ¿Para qué? Para acceder al método getPlugin, que lo tenemos acá. Si quieren los podemos ir haciendo al pie de la marcha. Instancia plugin, si se ven, se refiere a la clase como tal principal. Le hacemos punto. ¿Y qué podemos acceder? Bueno, aparte de que tenemos diferentes métodos, al que a nosotros nos importa el que acabamos de crear nosotros, de declarar nosotros, getPlugin, pal. Y gracias a esto, ya tenemos acceso a todos los métodos que teníamos acceso acá. Por ejemplo, quiero que se fijen, getCommand, onEnable, onCommand, getLogger, onDisable. ¿Y qué pasa si venimos acá y ponemos this? GetLogger, getCommand, onDisable, onEnable. O sea, básicamente estamos pasando la instancia para poder hacer estas mismas operaciones acá. Y entonces nosotros estamos utilizando ¿para qué? Para enviar un mensaje por medio de getLogger, porque getLogger solo se puede obtener por medio del plugin. Entonces acá le estamos diciendo getLogger.info y estamos mandando un mensaje por consola diciendo accediendo a la instancia del plugin por el método estático. Ahí va una. Este es sencillo, ¿por qué? Porque solo tengo que crear una variable estática, tengo que crear un getter, todo esto dentro de la clase principal y ya luego cuando lo quiera llamar solo tengo que mencionar a la clase, utilizar el método getPlugin y ya lo tengo. Ese es, digamos, bastante sencillo. Ya luego veremos cuáles diferencias hay, que realmente no hay muchas, la verdad. Y para descubrirlas realmente, lo que yo recomendaría es experimentar, o sea, ir probando diferentes plugins, ir desarrollando y luego ya se irán dando cuenta de pronto en qué determinado caso lance un error, una excepción, no se puede hacer tal cosa, etcétera. Porque realmente es muy complicado decir concretamente qué diferencia hay entre cada una porque realmente hacen lo mismo. Aunque ya lo digo yo, ya digámosle una vez, estos dos son los más recomendados. Este es un poco, por decirlo así, este es un poco más inestable, por decirlo de alguna forma, ya que si pasamos mal el nombre del plugin, esto puede retornar null. Entonces, pues de pronto los más recomendables son estos dos. ¿Cuál es el siguiente? Inyección de instancia por medio del método constructor. Esto es sencillo. Básicamente, lo que estamos haciendo es que, gracias a la instancia que estamos generando de la clase que necesita la instancia del plugin, pues la pasamos por medio de su método constructor al momento de llamarlo. ¿Cuál es la diferencia acá? Que sí o sí vamos a necesitar generar una instancia de la clase que requiere
la instancia del plugin principal. No quiero que se enreden cuando diga muchas veces instancia, porque instancia se relaciona o a la clase principal o a una clase en concreto, como estamos hablando acá la de comando. Entonces, al momento de generar la instancia de comando, se pasa al constructor this, que como acá se registra todo, pues this, como ya saben, pues está dentro de la clase principal y se puede pasar perfectamente. Pero si esto lo llamáramos dentro de otra clase, pues this sería esa clase y no sería plugin, que plugin es gracias a esto, a que está heredando de Java plugin. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer acá? Acá sí lo que necesitamos hacer es crear una variable o bueno, un atributo. Puede ser una constante, lo más recomendable es que sea una constante para que no pueda ser modificado. Tiene que ser de instancia plugin. ¿Por qué? Porque al final estamos utilizando eso, un tipo plugin como tal. Podría ser Java plugin o podría ser instancia plugin y de pronto hacer polimorfismo y convertirlo, etcétera, porque pues al final es una herencia. O puede ser directamente instancia plugin. Ya luego debemos definir un constructor, que esto es lo que puede llegar a ser un poco complicado. Y es que quiero que tengan en cuenta que en Java o en la programación orientada a objetos en general, cuando nosotros creamos una instancia, que es un objeto a partir de una clase, o sea, eso quiere decir que si yo tengo la clase estudiante y voy a generar un estudiante para darle ciertos atributos, pepito, grado, notas, etcétera, siempre va a existir un método constructor, que el método constructor es un método implícito que se define a la hora de hacer nosotros new. O sea, a la hora de hacer nosotros new, estamos llamando como tal no a la clase, sino al constructor. Muchos cuando están aprendiendo Java como tal, les puede llegar a sonar complicado esto. Es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos instanciar una clase, digamos que tipo object, siempre para instanciar una clase es el tipo de la clase, el nombre de la clase, que normalmente siempre se le suele decir igual que la clase y un 1, aunque esto solo es para ejemplo, es igual a ¿qué? A new object. Y entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Muchos se enredan con esto. Y realmente es sencillo. Acá estamos inicializando un atributo, una variable de tipo object, que se llama object1. Y lo estamos declarando, o sea, le estamos asignando un valor por medio del constructor de object. O sea, este es el método constructor. Gracias a esto es que podemos crear una instancia de esta clase. El constructor es un método y por eso es que nosotros utilizamos estos dos paréntesis, porque recuerden que en programación los dos paréntesis en la mayoría de lenguajes quiere decir que estamos llamando una función y acá van los parámetros, los argumentos. Entonces new lo que permite es acceder directamente al método constructor. No es que estemos llamando la clase y dos paréntesis, no, estamos llamando al método constructor de una clase en concreto, que es el método constructor, como se habrán podido dar cuenta, tiene el mismo nombre de la clase y por eso es que puede llegar a ser confuso. Acá esto es un método. Y acá lo mismo pasa con comando instancia. El método constructor, esto es de forma implícita, pero cuando nosotros queremos modificar el comportamiento del método constructor, lo tenemos que definir de esta forma. Public, el nombre de la clase tal cual y ya. Ya luego de ya si queremos podemos pasar acá, por ejemplo, argumentos y asignarlos acá. ¿Cuál es el argumento que estamos pasando para este ejemplo? Sencillo, piénsenlo un momento. Aunque bueno, acá se ve. El plugin como tal, porque nosotros cuando creemos acá la instancia de comando instancia, lo que queremos es que nos pasen el plugin. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos pasen la instancia del plugin principal, o sea, la instancia de la clase? Pues que lo vamos a guardar en la variable que acá, o bueno, en la constante que acabamos de declarar anteriormente. Entonces estamos diciendo que this plugin es igual a plugin, al plugin que estamos recibiendo. This se refiere a la clase actual, que es esta, comando instancia. Y luego es igual a plugin del argumento. No quiero que se enreden con this. This hace referencia al contexto actual de la clase. Por eso acá this plugin se refiere a este plugin de acá. Y acá this se refiere a la clase de acá. Por ese mismo motivo, this es muy importante. Entonces, si nosotros ya declaramos, inicializamos la variable al momento de llamar comando instancia, pues ya plugin, la constante plugin, ya puede acceder a los métodos de plugin, porque realmente esto lo estamos pasando acá, estamos generando una nueva instancia de ¿qué? De comando. ¿Por qué? Porque es necesaria al momento de crear un comando. Y el argumento nos está diciendo this. Por ejemplo, nosotros anteriormente cuando registramos comando solo lo pasamos así, new command instancia. O sea, estamos inicializando gracias al método constructor un comando instancia. Pero acá nos está arrojando un error. ¿Cuál es? De que se espera un argumento pero fueron hallados 0. ¿Y cuál es ese argumento? Pues la clase principal. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen una clase que no es un comando? O sea, no lo están utilizando acá en executor, porque executor recibe comandos como tal de command executor. Pues muy sencillo, solo tienen que generar una instancia. Digamos, ustedes acaban de crear una clase
que por ejemplo es de interfaces gráficas y que tiene que acceder a config. Interfaces gráficas se refieren a que ustedes pueden crear una clase que permita crear un inventario que sea mostrado como si fuera un menú. Entonces digamos que tu menú va a ser menú facciones, se llama. Y entonces acá vas a generar una instancia porque necesitas el plugin. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pues estamos generando una instancia y acá pasaríamos su argumento, this. Y entonces gracias a esto en un enable nosotros podíamos acceder a el objeto de Java Plugin gracias a que le estamos pasando a la clase este this. Y entonces la clase interna tendría este mismo comportamiento de acá. Tendría su atributo y que al momento de llamar al constructor de esa clase se pase un argumento de tipo, del tipo de la clase principal y pues se asigna acá de forma local el plugin. Puede llegar a ser enredado, lo sé, pero al menos creo que sean conscientes de que hay tres formas diferentes. O sea, si no les cuadra esta, pues hay otras dos. Entonces, pues bueno, ya luego pueden volver a profundizar y tal. Y entonces estamos haciendo lo mismo, estamos generando una instancia, que esta instancia no va a servir para nada dentro de la clase principal, pero sí está sirviendo para qué, para pasarle this, para pasarle la instancia de plugin, entonces ya poder utilizar dentro de menú facciones, getConfig, getServer, etcétera. Ahora sí, vamos a pasar al último y el último es más sencillo porque el último no tenemos que ni crear ni definir constructores, ni tenemos que acá crear tampoco métodos ni instancias, o bueno, variables como tal, atributos, sino que solo, o bueno, ya lo habrán visto anteriormente, por medio de Bookit. ¿Qué es Bookit? Bookit es una clase que nos provee un método estático. ¿Qué es un método estático? Como lo vimos anteriormente, es un método que nos permite ser utilizado solo con llamar a la clase y no necesariamente una instancia. Gracias a getPluginManager, nosotros podemos acceder a un método llamado getPlugin, que si le pasamos como argumento el nombre de nuestro plugin principal, que es instancia plugin, ya nos retorna la instancia como tal y nos permite utilizar métodos como getLogger. Para entender esto más a detalle, vamos a ver la documentación. Acá nosotros tenemos el overview de la 1.8.8 o el de la 1.20. Pueden cambiar cosas, por lo que para hacerlo más fiel posible vamos a quedarnos en la 1.8.8. Vamos a irnos a la clase, voy a agrandar org-bookit. Y si nos damos cuenta acá, acá tenemos interfaces, acá tenemos clases. Tenemos la clase Bookit, que representa el core de Bookit, que es donde proviene básicamente el corazón de la mayoría de servidores de Minecraft. Y Spygot, como está basado en Bookit, pues lo incluye. Que refiere para la versión y el manejo individual de server como tal, o sea, el corazón de todo. Si nos metemos a Bookit, nosotros vamos a encontrar que tiene el método, aparte de también tener getLogger, tiene el método getPluginManager. Que getPluginManager hace algo muy parecido a lo que necesitamos. El getPluginManager nos retorna el administrador del plugin para, bueno, poder acceder, poder interfacing en programación se refiere a poder manipular o poder administrar los plugins básicamente. Y getPluginManager pues nos retorna una ¿qué? Una instancia plugin manager. ¿Y qué hace la instancia plugin manager? Pues bien, nos permite administrar todo lo relacionado a plugins dentro del servidor. O sea, digamos que por el momento nosotros solo estamos tratando con un plugin, pero digamos que tu plugin depende de, no sé, de Essentials. O digamos que tu plugin tiene algún tipo de colaboración con Essential, entonces tiene una funcionalidad adicional si está Essentials. Pues en ese momento ya no solo importa el plugin interno, sino también los plugins externos a él, los que estén instalados en el servidor. Entonces, sé que de momento esto puede sonar raro, o bueno, no raro, sino complejo de, oye, por el momento yo no necesito gestionar plugins exteriores, ya con el mío basta porque estoy aprendiendo eso. Pues vale, es que lo necesitamos para acceder a nuestro propio plugin, no para acceder a otro plugin, sino para acceder a nuestro propio plugin. Y gracias a Plugin Manager nosotros tenemos un método que se llama, aparte de un método que nos da getPlugins, o sea, todos los plugins del servidor, hay un método que se llama getPlugin, que checa o bueno, revisa si el plugin, el nombre del plugin dado por acá está cargado y lo retorna, o sea, como tal, nos permite comprobar que un plugin esté cargado en nuestro servidor y nos retorna dicha instancia si es aplicable. Vamos a irnos a la definición. Acá dice lo mismo, dice, por favor nota que el nombre del plugin es case sensitive, o sea, si mi plugin se llama instancia plugin con I mayúscula y P mayúscula, lo tengo que llamar igual, así que hay que tener cuidado con eso. Así como si yo escribiera essentials o protection stones, etcétera, aunque no sé cómo funciona eso correctamente, no me voy a arriesgar. Entonces, una vez hecho esto, getPlugin, ¿qué es lo que nos retorna? Lo que siempre hemos querido, plugin. Y plugin ya tiene pues lo que ya conocemos nosotros como Java Plugin. O sea, plugin ya obtiene getConfig,
getLogger, getServer, isEnable, onDisable, onEnable, reloadConfig, o sea, ya nos retorna todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso es que nosotros podemos acceder a getLogger. Y ya luego, pues bueno, o sea, antes no visité la documentación porque la documentación íbamos a ver más de lo mismo. O sea, recuerden que nuestra clase principal hereda de Java Plugin, que Java Plugin lo tenemos acá. Pero Java Plugin no nos da realmente la mayoría de métodos, sino que la mayoría de estos métodos son heredados ¿de dónde? Acá este tipo de documentación no nos lo dice, pero la mayoría de métodos son heredados ¿de dónde? De Plugin Base. Y luego Plugin Base, acá es donde nosotros lo vemos. Plugin Base tampoco es que tenga muchos métodos. Tiene un método de equals, getName, hashCode, que no nos llama mucho la atención. Pero si nosotros nos vemos, implementa, ojo, ya esto no es heredar, esto implementar es una interfaz. Implementa la interfaz plugin. ¿Y plugin qué es lo que tiene? Nuestros famosísimos métodos getConfig, getLogger, getServer, onDisable, onEnable. Nos podemos meter a plugin y volvimos a lo que estábamos viendo acá con anterioridad. Que plugin es una interfaz que utilizan tanto Java Plugin, pues para poder acceder a básicamente el corazón de todo. Entonces quiero que tengan presente eso. Existe la interfaz plugin, también existe la clase plugin base y también existe la clase Java plugin. Plugin base implementa la interfaz que plugin y luego Java plugin hereda de plugin base, y es por ese motivo que nosotros acá siempre en nuestra clase principal heredamos de Java plugin, porque obtenemos, digamos, todas esas características que a final de cuentas nos permiten manipular libremente el servidor y bueno, también nuestro plugin como tal. Entonces pues podemos hacer getLogger y todas esas cosas. En este caso no va a correr el plugin porque yo creo que ya con la explicación habrá sido suficiente. Todos estos casos son viables. Por ejemplo, si tratáramos de autosabotearnos, esto no serviría si, por ejemplo, evitaríamos esto. Si nunca declaramos plugin, si nunca le especificamos que este atributo es this, o sea, en el método enable, que es cuando se ejecuta el plugin como tal, si nosotros editamos esto, plugin nunca va a tener la instancia del plugin y cuando llamemos a getPlugin, esto va a ser igual a null. Entonces no vamos a poder acceder acá. Entonces, para evitar que falle, pues muy sencillamente dejamos plugin es igual a this. Para que inyección de instancia por método de constructor no funcione, pues bueno, podríamos, por ejemplo, evitar pasarle el argumento de this, aunque acá nos va a lanzar un error y no podemos compilar el plugin. También podemos, por ejemplo, acá en el constructor hacer algo similar a lo que hicimos en la clase principal, y es, digamos, nunca asignar plugin, aunque acá sí nos va a marcar un error porque esto es una constante y una constante siempre debe ser inicializada. Pero bueno, pues esto lo podemos evitar quitando acá final y entonces plugin pasaría a ser lo mismo que nos pasaba acá. Si nunca decimos que el plugin que nos entra por medio del método constructor es igual a un atributo que estamos guardando acá, pues al momento de acceder a plugin nosotros podemos seguir accediendo a los métodos. ¿Por qué? Porque al final es del tipo de la clase principal, pero como nunca lo inicializamos, nunca le asignamos un valor, pues este plugin va a ser igual a null y nos va a lanzar un error muy rico. También pues podríamos fallar en el tipo, aunque bueno, estaría curioso probar qué pasa si yo le paso Java plugin o si le paso plugin base, que yo me arriesgaría a decir que gracias al polimorfismo esto puede funcionar, aunque para no alargar más el video, pues lo dejo a curiosidad de ustedes para que prueben. Lo recomiendo mucho que lo prueben pues para ver cómo funciona todo. Acá sería, y acá si no puede fallar nada. Bueno, me la acabo de arriesgar mucho. Que no esté manejando métodos ni atributos como lo estoy haciendo acá, no significa que no pueda fallar. Porque si nosotros pasamos acá mal el nombre de nuestro plugin, el plugin manager nunca va a conseguir este plugin y como tal la instancia que nos va a retornar va a ser null. Aunque para que lo vean de forma más sencilla es como si yo creara, a ver, getPlugin me retorna un plugin como tal. Que esto lo podemos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo paso instancia plugin, esto básicamente es para que entiendan cómo funcionan los tipos. O sea, realmente la programación orientada a objetos es relativamente sencilla porque tú sabes que estás manejando en todo momento. O sea, sabes, ok, yo puedo hacer esto porque esto proviene de la clase tal. Y esto yo lo puedo hacer porque proviene de la clase tal. Y acá pasa lo mismo.
plugin pasado. Vamos a hacerlo. Y si yo hago bookit.getPluginManager.getPlugin y le paso instancia plugin, esto nos va a lanzar un error por primero. ¿Por qué? Porque acá tenemos una variable de tipo instancia plugin y getPlugin nos está retornando un ¿qué? Una instancia de tipo plugin. Pero esto lo podemos castear porque al final de cuentas instancia plugin hereda, a ver, esto es de tipo plugin. Entonces, nuestra clase principal hereda de Java plugin. Y Java plugin implementa la interfaz plugin. Si nos vamos a plugin base, también lo hereda. Digo, también lo implementa. De hecho, Java plugin implementa plugin gracias a que plugin base hereda plugin. Aunque bueno, de pronto sí. Sí. Ah, no, mentira. Ya recuerden que plugin es una interfaz. Entonces la interfaz como tal no hereda de otra clase. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos hacer un casting o una conversión de tipos, que es gracias al polimorfismo. Y acá vamos a obtener este plugin y lo vamos a convertir a al tipo que acabamos de especificar acá. Y gracias a esto, pues es lo que estamos haciendo acá anteriormente. Si nosotros llegáramos a poner mal el nombre, el plugin manager no va a conseguir como tal el plugin y nos va a retornar null. Entonces nos va a pasar lo mismo que nos pasaba acá anteriormente. Si no inicializábamos correctamente el valor de plugin, esto iba a ser null. Si no inicializábamos tampoco correctamente en el constructor plugin, acá iba a ser null. Y acá va más de lo mismo. Si no encuentra el plugin pasado va a ser igual a null y no vamos a poder acceder. Pero ¿por qué podemos acceder pese a que pues esto pese a que está mal escrito? Porque quiero que sean conscientes de que porque solo estamos haciendo mal las cosas aquí, esto está funcionando, o bueno, no porque signifique que estemos haciendo las cosas bien anteriormente, significa que nos esté pasando todo bien. No, esto no ocurre aquí. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que hicimos las cosas más mal cuando compilemos el plugin o cuando estemos jugando y por algún motivo nos salga un error. No porque yo estoy escribiendo acá bien todo, significa que acá me está saliendo, porque me salieron todos los métodos, significa que estoy haciendo bien las cosas. No, a mí me salen todos los métodos porque este es un lenguaje tipado. Y entonces, si yo estoy acá especificando que tengo una instancia plugin y que plugin pasado es igual a eso, pues yo voy a poder acceder a todos los métodos. Pero si plugin pasado llega a ser null, cuando yo trate de ejecutar alguno de estos métodos como config, getConfig, esto me va a lanzar un error porque null no tiene el método getConfig, pero es posible gracias a qué? Gracias a que estoy hablando de una instancia de tipo tal. Por lo que lo más recomendable cuando tratamos de esto es verificar que la instancia sea igual a null o bueno, sea diferente de null. ¿Para qué? Para evitar este tipo de problemas, para poder controlar. Por eso es que decía que esto es más inestable que los anteriores. Yo haría lo siguiente, si plugin pasado es diferente de null, o sea, significa que si se encontró el plugin, pues ahora sí haga lo que estoy haciendo anteriormente. Plugin pasado es igual a getLogger.info y accediendo a la instancia del plugin por Bookit. Esto es más recomendable porque esto es muy propenso a caer en un error, porque si escribimos mal el nombre o bueno, por cualquier otro motivo, es bueno siempre evitar esto. ¿Para qué? Para que no nos salga un error. Aunque bueno, si nos llega a salir un error, también es necesario nosotros saber en qué punto, pues para poder depurarlo, para poder corregirlo. Ya que normalmente cuando nosotros dejamos que nos salgan errores, podemos ver gracias a qué se produjo y dónde se produjo. Entonces, si evitamos que salgan esos errores, nunca vamos a saber qué está pasando. Pero acá podemos hacer lo mismo. Y es que si de pronto se llega a producir un error, por ejemplo, en este caso, si se llega a producir un error, lo que yo haría es que como no puedo enviar un mensaje, se lo voy a enviar a command sender, porque pues no tendría sentido, no tendría sentido utilizar plugin pasado y decir getlogger punto info, decir, oye, espera, Dios, hay problemas con la instancia, esto no puede ser posible, porque ya vimos que la instancia, si acá dijimos que si es diferente de null, o sea, significa que si hay una instancia bien, pero si no es diferente de null, o sea, es null como tal, pues esto no va a poder pasar. Y acá nos está diciendo, la invocación del método getLogger puede producir, no, es que va a producir un null point exception, lo va a producir porque ya acá estamos haciendo la comprobación. Si se fijan, esto solo nos sale aquí, no nos sale acá arriba porque ya hicimos una comprobación. Entonces, yo lo que haría en este caso es decirle a command sender, al que está ejecutando el comando, yo le diría, oye, hay un problema con el paso de la instancia, porque claro, si yo trato de enviar un mensaje por medio de getPlugin, pues ya sabemos que esto es null. Entonces, pues bueno, en este caso nosotros haríamos instancia
instancia plugin, y entonces gracias a esto, pues ahí sí ya puedo acceder, o bueno, puedo, digamos, controlar los errores de una forma más inteligente. Ya luego más adelante veremos, o bueno, esto normalmente se suele ver en un curso de Java, lo que son los errores y las excepciones. Los errores son cosas que nosotros escribimos acá mal, como por ejemplo, digamos que yo me invento que command sender tiene el método enviar mensaje. Y si yo lo trato de ejecutar, me va a decir esto. Y esto es un error como tal, un error provocado por sintaxis, un error sintáctico. Pero si yo trato de, por ejemplo, o envío o me pasa esto de acá, entonces si yo trato, por ejemplo, de decir que el plugin está mal escrito, si yo le digo que está mal escrito, esto yo nunca voy a saber que va a lanzar un error hasta que se ejecute dentro del servidor. Y esto es una excepción, que es producido por un problema lógico. Por lo que, bueno, llegado a este punto, entonces, ya llegado a este punto, como dije, no lo voy a probar porque ya creo que estamos más que pasados de tiempo. A ver, si ya media hora. Ya la tradición del canal es un video de media hora. Pero bueno, pues como saben, pese a que se me olvidó hacer los recordatorios, ahora que lo pienso, pues es necesario hacer este tipo de video extenso. ¿Para qué? Para dejar todo claro. Yo no soy como otros cursos, bueno, no la mayoría, pero muchos cursos que dan muchas cosas por hecho. Es como decir, bueno, vamos a, como les decía anteriormente, vamos a registrar un comando, registrar, llamamos a esta función, bro, y esta función le tenemos que pasar, pues, el cosito que acabamos de hacer anteriormente. Entonces, el cosito, decíamos que se llamaba comando instancia. Y bueno, al cosito le tenemos que pasar esta cosa de acá que es this. Y this es esto de acá, bro. Por Dios. O sea, explica bien las cosas. Entonces, pues es necesario, como, como efecto secundario, es necesario que pues el video sea extenso para yo poder explicar cada una de las cosas y por qué pueden pasar cosas como las que le estaba comentando anteriormente. Porque es que yo puedo acceder a GetLogger por esta forma, porque puedo acceder a GetLogger por esta forma y porque puedo acceder a GetLogger por medio de esta forma y digamos todos sus efectos colaterales y que puede llegar a pasar si fallo, etcétera. Por lo que nada, espero que este video les haya sido de utilidad. Se me olvidó hacer el recordatorio al principio del video. Y es que bueno, recuerden que pueden apoyar al canal, no de forma monetaria, aquí no pedimos dinero, pero sí con una suscripción, un like y un comentario bastan. Si les da pereza suscripción y comentario, ya con un like basta. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien y el algoritmo de YouTube, como ya lo comentaba anteriormente, puede llegar a recomendar este video a más personas. Por lo que espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.